Hola Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en esta maratón de expertos de startup, donde nos vas a hablar de las diferencias entre los business angels y los venture capital. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Es tu primera participación en una iniciativa de Financia Connect. Espero que no sea la última. Y bueno, pues a ver, cuéntame cuáles son las diferencias entre los business angels y los venture capital. Hola, buenas tardes. Soy Iván, un auténtico placer estar aquí con vosotros. Yo creo que es muy importante encontrar esta diferenciación porque muchas veces las startups buscan, entre comillas, desesperadamente financiación y parece que les vale cualquier cosa y apuntan a todo y ahí se produce realmente un problema de eficiencia y de eficacia a la hora de conseguir financiación, ¿no? Entonces yo quería contaros, por ejemplo, al principio, para que entendáis los personajes, los arquetipos de los que estamos hablando, quiénes son, qué es lo que buscan, para que se pueda entender bien desde el punto de vista de las startups y sepan cómo dirigirse y también qué es lo que van a sacar de cada uno de ellos, ¿no? Si queréis, podemos, por ejemplo, dividirlo en tres grupos. Lo que es un business angel amateur, ¿vale? Que es alguien que, bueno, que tiene algo de dinero, le gusta el tema de las startups, las tecnologías, y que su idea es invertir en tres o cuatro y ver un poco cómo va. Luego podemos tener un business angel que vamos a llamar profesional, ¿vale? Que este business angel ya es alguien que tiene una cantidad mayor de dinero, tiene un mayor conocimiento, le dedica más tiempo y su objetivo básicamente puede ser tener un portfolio mayor, digamos de entre 25 y 30 startups. Y luego tenemos los venture capital que ahí los podríamos segregar, pero los vamos a dejar en un único bloque, ¿vale? Pues os vamos contando. Yo siempre he dicho, yo soy business angel, yo siempre he dicho que ser un business angel es uno de los hobbies más caros que hay, porque realmente necesitas bastante dinero y no solamente tienes el riesgo de invertir en startups, sino la forma en la que lo haces va incrementando. Os cuento un poco, vamos a ver. Este business angel normalmente, ¿qué es lo que hace? Pues le llega deal flow. ¿De dónde le llega? Pues le llega de un amigo, le llega de alguien con quien ha trabajado, le llega de un vecino, del amigo de un hijo. Es decir, tiene un deal flow bastante pequeño y normalmente acaba decidiendo por feeling y por cercanía. No hace normalmente un análisis más exhaustivo. Tampoco tiene el tiempo ni tiene el conocimiento, con lo cual le llega un deal flow muy limitado y a partir de esa cercanía le apetece, le gusta, le parece una idea innovadora y, bueno, le atrae mucho lo que es el poder intercambiar opiniones e incluso con la esperanza de poder echar una mano a esa startup que le parece tan interesante, ¿vale? Ese es ese grupo. Entonces, a este tipo de personas normalmente le vas a enamorar por la idea, le vas a enamorar por el equipo y le vas a enamorar porque tiene una confianza o un vínculo cercano, ¿vale? Normalmente están en etapas muy primeras, son lo que digo yo, inversores PowerPoint, ¿vale? En el que no necesitas que hagas muchas cosas, tampoco te va a pedir un número, no te va a pedir crecimiento y lo que te va a pedir de nuevo es que le enamores. Hay una parte bastante emocional en esta relación que tiene el business angel con la startup. Lo que pasa es que dices, ¿dónde los encuentro? Pues es complicado, porque normalmente no suelen estar en grupos de business angels, es un tema más, es como una afición que van desenvolviendo y entonces es complicado encontrarlos. Lo que sí es importante es que uno trabaje lo que es su círculo, ¿no? Tampoco invierte luego dinero en due diligence, tanto legal como tecnológica, porque los tickets suelen ser pequeños, los tickets pueden ser de 5, 10.000, 15.000, 20.000 euros y viene muy bien en esa etapa inicial cuando todavía ni siquiera a lo mejor tienes un MVP o no tienes mucho más, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que este angel de alguna forma también está incurriendo en un mayor riesgo por ese menor análisis y por ese menor número de deal flow que tiene y por ese menor número de startups que tiene y su imposibilidad para diversificar, porque si inviertes en 3 o 4 startups estás asumiendo un riesgo bastante grande, ¿vale? No sé si quieres comentar alguno de Y ahí, sí. No, me gustaría puntualizar, a ver si estás de acuerdo, que este tipo de business angel normalmente también busca participar un poco, ¿no? Y poder ser un poco mentor o usar su experiencia en un sector determinado, pues para ayudar a que la startup salga adelante. Entonces, bueno, pues es bastante útil, ¿no? Esta figura, más que por el dinero que probablemente pueda poner poco, sino que realmente tener un recurso extra, ¿no? Un experto en un sector o Claro. una habilidad concreta, ¿no? De marketing o de marketing online. Por eso es muy importante a la startup que tiene que validar que realmente el perfil de esa persona le va a aportar ese conocimiento. Porque a lo mejor resulta que es un señor, me lo voy a inventar por poner un poco radical, que ha sido funcionario toda su vida y le hace mucha ilusión el tema de las startups. Entonces, bueno, a lo mejor es un tipo que le hace ilusión, pero no es el perfil que yo necesito.
Entonces, todo el mundo necesita dinero, las startups especialmente, pero tened mucho cuidado de no quedaros con alguien que el dinero obviamente os aporta, pero que luego el perfil que tiene no te puede aportar y sobre todo tienen ganas de, lo que tú estás diciendo, Iván, tiene ganas, se sienten que son parte de la iniciativa, con lo cual eso está muy bien porque está motivado, pero hay que tener cuidado, coger a alguien motivado que tenga el perfil que necesitamos y no alguien que está motivado pero que no tiene conocimiento y al final va a ser alguien que nos va a estar dando la llamadita y ser un tipo pesado porque quiere aportar, pero vemos que es que no nos puede aportar nada. Con lo cual, súper importante, efectivamente, el perfil de la persona, porque normalmente está muy motivado, pero nos tiene que aportar. No va a ser que al final encontremos a alguien que no nos aporta, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Ahí está implícito esta ayuda, ¿no? Yo me siento parte de, ¿no? Porque al final, claro, como es muy al principio, pues si te da alguien un ticket ¿sabes? De 20.000 euros, por decir algo, y tú tienes la empresa, yo qué sé, valorada en 1 millón, pues al final, bueno, pues es un tema importante, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos el siguiente grado, vamos un poco en grados de profesionalidad, ¿no? En el buen sentido, no hay ninguna crítica absolutamente a nadie. Hace falta todo tipo de perfiles. El siguiente perfil ya es un business angel, pero que hace dos cosas. Por una parte, tiene más experiencia en haber invertido en otras startups, tiene mayor deal flow, es decir, ya está metido en un business angel network o está metido en un club de inversión o ya conoce a gente con la que ha coinvertido, entonces ya le llega más deal flow, no le llega O solamente... lideran, o Exacto. lideran un network. Luego al final tienes, claro, business angel que son pedazos business angel, me refiero, ya, ¿sabes? Que saben casi más que nadie, que llevan 20 años. Pero aquí me estoy yendo un poquito algo intermedio, ¿no? Alguien que lleva ya, pues, algunos años invirtiendo, pues, tú puedes liderar o no, pero saben de lo que están hablando, ya te van a pedir algún tema más claro, más financiero, van a analizarlo mejor, van a ver quién es el perfil, van a comprobar que está dentro del equipo las personas que son necesarias, van a preguntarte cómo tú has testeado que esto funciona, van a preguntarte sobre el mercado, ¿vale? Para realmente que esto... También suelen ser industry agnostic, es decir, tanto en el primer caso como en este segundo, suelen invertir de todo. No son unos especialistas normalmente en un determinado tipo de startups. Se podría pensar que a lo mejor se han juntado, me lo voy a inventar, 15 ingenieros y que inviertes solo en empresas de ingeniería. Pero normalmente no suele ser así. Suelen ser, invierten tanto en marketplaces como en B2B, SaaS B2B, como en B2C, o sea, normalmente con blockchain, invierten un poquito de todo. Y también tienen este feeling, como teníamos anteriormente, que quieren ayudar, que tienen un conocimiento. Creo que van a aportar o pueden aportar más valor que la categoría inicial, pero también van a ser más exigentes. Aquí ya empezamos a ver un ratio de aceptación sobre análisis más pequeño. Es decir, aquí a lo mejor, por ponernos en un caso, a lo mejor ven 20 startups e invierten en una, o 30 invierten en una, versus lo otro que a lo mejor era pues 4, 5 o 3 invierten en una, con lo cual ya son más críticos y analizan las cosas con una mayor objetividad. No suelen tampoco tener en las inversiones, que suelen ser pequeñas, suficiente dinero para que luego te hagan un due diligence legal o para otro tipo de cosas, pero suelen estar también bien conectados y estos te suelen dar también lugar a que haya otros inversores. Y te viene muy bien esas etapas iniciales para que tú lo puedas poner en tu pitch deck, para que veas que hay determinadas personas que tienen cierta experiencia en esto de la inversión que te han apoyado, ¿no? O sea, dentro de la atracción de las startups no solamente hay que mirar la parte de ventas, sino también qué equipo han montado y qué inversores han conseguido. Entonces, esto es muy importante. Aquí a veces también se puede hacer incluso un contrato en el que tienes un advisor que entra también como business angel y aquí puede ser con aportación o puede ser también advisor for equity, ¿no? También ocurre que pues, el advisor, en este caso, pues se puede llevar un 1, un 2, un 3% de la compañía o lo que sea por el advisor, pero en este caso tienes un advisor reglado con un contrato, un número de horas, no es algo voluntario, sino que está cobrando, ¿no? Como normalmente la startup no tiene dinero, pues bueno, pues este perfil de advisor en ocasiones pues puede cobrar en equity, ¿vale? Participaciones. Aquí, Iván, ¿tienes Aquí, algún comentario o algo sobre este perfil 2? sí, yo, yo diría que tal y como lo has explicado, pero puntualizar que yo creo que este profesional, aunque es mucho más profesional y analiza mucho más los proyectos de una forma objetiva, todavía necesita esa conexión, ¿no? Con el equipo, con el proyecto, para invertir, ¿no? Donde a lo mejor en la parte más de VC que ahora vas a hablar, pues sí que es más aséptico y a lo mejor funciona menos la emoción, ¿no? En la toma de sus decisiones. Mucho tiene que ver que
que no nos olvidemos que no es lo mismo invertir tu propio dinero que montar un fondo e invertir el de otros. Entonces, en un sitio tienes que gestionar de una forma profesional y muy frío un dinero de tus clientes, ¿no? Aunque parte de ello puede ser lo tuyo, el tuyo también, que es un business angel que también es su propio dinero y no tiene que reportar a nadie. Entonces sí que actúa de una forma más flexible, que has dicho tú, ¿no? Que puede invertir en distintos tipos de cosas, pero también, aunque sea profesional a la hora de análisis, un componente emocional yo creo que también tiene, ¿no? Sí, o sea, esto es pura pasión. Tanto el caso anterior como este sigue siendo gente que tiene una gran pasión y esa conexión con los founders es realmente lo que les motiva, ¿no? La mayoría de esta gente no vive de esto, ¿vale? Es simplemente que dedica una parte de su patrimonio, pero y sobre todo ya dedica más tiempo que el perfil anterior, pero sigue habiendo ahí una conexión emocional súper importante, esa conexión emocional, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Pues intentar identificar. Ya empiezan a aparecer en algunas publicaciones, yo que sé, como el referente, este tipo de cosas, aunque hay muchos más, ¿vale? Pero a partir de ahí, yo si fuera una startup, intentaría identificar estas redes de Business Angel que son algo más profesionalizadas, ¿vale? También es muy importante al identificar el inversor, y esto vale para los 3 grupos que vamos a hablar, como a la hora de ir a hablar con él y hacerle el pitch, hay que identificar cómo es, hay que ver su perfil, hay que meterse en LinkedIn, hay que ver qué startups tiene, si es posible, qué startups en las que ya ha invertido, en qué fases son, cómo son, porque muchas veces lo que se produce, y esto de nuevo aplica a los 3 temas, es que llegan startups y al final, porque quiere que desinviertas, y es una pérdida de tiempo para los dos. Una pérdida de tiempo para el inversor, porque pronto te están pidiendo un ticket que a lo mejor él no cubre o un tipo de industria en la que él no cubre, o luego al final resulta que es un inversor que no le aporta a la startup. Entonces yo lo que aconsejo mucho es que aunque a todo el mundo le gusta esto de spray and pray, ¿no? Vamos por ahí a ver a todos los inversores que podamos, pues esto se trata de tener y conocer a la persona, ¿no? Esto es un poquito, pues como las relaciones personales, ¿no? Pues el que esté buscando novia o novio tal y cual, oye, pues mira, si sabes cómo es y que puede tener una afinidad a tus deportes, a tus hobbies, que vive en una zona parecida a la tuya y tal, oye, pues va a haber más probabilidades de que haya conexión. En el caso de los inversores ocurre exactamente igual y las startups suelen obviar esta parte porque da pereza, ¿no? De analizar con qué inversor van a hablar y es muy importante para que luego además se produzca esa conexión de la que estamos hablando, digamos que es más emocional. ¿Vale? Muy bien. Y los VCs, cuéntanos sobre el VC, cómo se diferencia de los business angels. Aquí hay 2 cosas puramente técnicas que tenemos que tener en cuenta. La primera es lo que se llama el Power Law Distribution. Y perdonad que entre con temas técnicos, pero es muy importante. Nosotros en el colegio nos enseñaron siempre, parecía que la única distribución que existe en el mundo es la famosa campana de Gauss, ¿no? La famosa distribución normal. Pero no funciona así. En el mundo de las inversiones startups hay una distribución que se llama el Power Law Distribution, que básicamente lo que está diciendo es que unas pocas startups de tu portfolio te van a dar el rendimiento que necesitas para el portfolio entero. ¿Vale? Con lo cual es muy importante tener en cuenta que estos VCs, la mayoría van a invertir en una de cada 100 startups o incluso 300 que ven. Cuidado con el ratio y no os deprimáis porque habéis visto a 20 y no os han hecho ni caso. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Porque tienen que tener muy claro que además todas estas que ellos están mirando en las que va a invertir tienen que ser muy escalables. ¿Por qué? Tienen que ser financiables por un VC, tienen que poder tener un tamaño suficiente que si todo ocurre bien, en el mejor escenario, tengan tal crecimiento de 10x o 15x que le permita pagar todo aquello del portfolio que se ha caído. Con lo cual, lo primero que tenéis que reflexionar es si vuestra startup es realmente invertible por un VC o no. Y eso quiere decir que si hoy en día valéis 3 millones, pues ¿cómo podéis valer en 3 o 4 años? Pues multiplícalo por 15, 45. Si no te sale un plan de negocio para eso, es algo más, entre comillas, familiar, pues puede que tengas un negocio muy bueno del que vas a vivir tú y tus socios y todo eso, pero entonces no te molestes en ir a VCs, porque los VCs lo que van a ver es si puede existir este grandísimo potencial. Y que tengáis esto muy claro es súper importante para que no perdáis el tiempo y tampoco se lo hagáis perder a los demás. Entonces, con este filtro que os digo, que tiene que ser algo súper escalable y que tiene que ser una entre 100 o una entre 300, amigo, aquí uno ya hay que ponerse muy guapo, tener todo muy bien preparado e invertir muchísimo tiempo porque ya el que nos va a ver tiene las herramientas
el tiempo, la experiencia para realmente escudriñar. Y todas las startups tienen, por supuesto, algo mejorable, pero se van a ver, pues podríamos entrar luego, si querés, lo que son los criterios, ¿no? Pero aquí el mercado tiene que tener bien claro que es un mercado con mucho potencial, el modelo de negocio, por supuesto, el equipo, el plan de negocio, quién está detrás, la atracción que se ha producido, el mercado en el que está. Es decir, hay muchas cosas y tiene que ir bastante redondo. Si no va bastante redondo, no tiene sentido. Entonces, es preferible que si tú al principio no tienes bootstrap y no tienes suficiente dinero para los 2 primeros años o lo que sea, pues intentes buscar más inversores de los que hemos hablado anteriormente que te permita ya tener cierta evidencia que lo que tú estás diciendo está funcionando. Luego, aunque hay VCs para todo tipo de stages, ¿no? Pero al menos que tengas la suficiente fortaleza y activos desde el punto de vista de otros inversores, de pruebas de concepto que hayas hecho, de algunos ingresos que puedas tener, que te conozcas perfectamente la industria en la que estás y bueno, básicamente eso es lo que tienes que ir muy bien preparado, porque si no, pues al final te vas a deprimir porque no te quiere nadie y por otro lado hay muchísima competencia ya, ¿no? Entonces, lo que está buscando, por resumir un poco este tercer bloque, lo que está buscando es una oportunidad de inversión que pueda realmente ser espectacular, que pueda realmente explotar y que al menos te dé 10x o yo diría 15x, ¿vale? Entonces, si no sois ese tipo de oportunidad, invertir tiempo en otro tipo de inversores hasta que lo seáis y si no lo sois tampoco pasa nada. O sea, no todo el mundo puede tener un negocio que va a ser súper escalable. Pues a lo mejor es que no te hace falta. Puedes tener un negocio que va a facturar algún milloncito, tal no sé qué, unos millones, y tú vas a vivir bien y tu familia y tus amigos y ya está. Simplemente tenéis que ver el tipo de animal, entre comillas, que sois en la startup y aquí necesitan caza mayor. Entonces, caza mayor es que tiene realmente una capacidad de crecimiento muy grande. Y a lo mejor el inversor para ti es alguien que lo hace más por temas más estratégicos, un socio industrial, a lo mejor, y este tipo que no, a lo mejor no busca esa escalabilidad, ¿no? Entonces, al final un VC Bueno, y bueno, aquí invierte en un producto financiero, ¿no? Entonces, tienes que realmente tener esa capacidad de crecer muchísimo, porque si no, no encaja dentro del esquema exacto. A ver, yo siempre comparo o digo que al final un VC no es muy distinto a un founder. Entonces la gente dice, ¿cómo que no? Tal, no sé qué. Pues mira, es muy parecido, porque un VC, ¿qué es lo que hace? Monta un negocio a partir de dinero que me dan otros, lo mismo que hace un founder, le dan otros el dinero y monta a lo mejor un SaaS B2B, pues un VC lo que hace es que recoge dinero de otros y monta un negocio, pero ese negocio es un negocio de un fondo que da una rentabilidad. Entonces, su objetivo realmente es maximizar esa rentabilidad, que la puede hacer con diferentes modelos. Hay VCs que apoyan mucho a sus founders, hay otros que no. Hay VCs que tienen a lo mejor un portfolio muy grande con muy poquita participación y hay otros VCs que tienen una participación más importante y que quieren estar en el board. De nuevo, súper fundamental entender el perfil del VC con el que vamos a hablar para ver en qué startups ha invertido, si suele mantener una parte importante, si suele estar en el board, si no está en el board. Todo este tipo de cosas que te ayudan para ti también para ver si es el VC que tú quieres o no. Y por supuesto hay unos VCs que apoyan a las startups y hay otro que, bueno, básicamente, pues que no tiene ninguna crítica, pues tienen un modelo en el que se van invierten y ya incorporando está. startups al portfolio y vas dejando como si tienes un jardín y plantas geranios, claveles, tal, y dices, bueno, se me morirán 3, pero ahora, bueno, entonces prefiere plantar muchas plantas y que vayan solas y hay otro tipo de VCs que planta menos plantas por GP, digamos por socio, porque los quiere cuidar y demás. Y luego tienes que ver qué es lo que te da ese VC también, si te da acceso a otros VCs, te da acceso internacional, te da conocimiento de la industria, te da conocimiento tecnológico o no te da nada. Pero también eso tienes que tenerlo en cuenta. Y aquí también tienes que ver la figura, que es muy importante, del leading investor versus digamos, el follower, ¿no? El leading investor es aquel que lidera la ronda. Acaso, lo ideal sería tener uno. Entonces, a partir de ahí, como esto es un negocio de riesgo, pues si hay un leading investor potente, va a ser mucho más fácil que el resto de VCs o que otros VCs se incorporen. Pero obviamente también este leading investor pues va a tener una serie de condiciones que a lo mejor tú estás o no dispuesto. Es decir, estamos hablando ya de un juego, entre comillas, con reglas diferentes, con perfiles diferentes y sobre todo que no hay nada personal. O sea, la parte esa emocional que hemos visto anteriormente, que tú comentabas, Iván, aquí va desapareciendo. Pero yo te diré más. Hay una cosa que aprendí en Stanford, en un programa que hice de Venture Capital, que te decía básicamente que el número de años de un matrimonio en Estados Unidos, la media eran 7.
y que prácticamente era el tiempo que estaban las startups en un portfolio de un VC. Ahora que se ha retrasado un poco, ¿no? Entonces, bueno, también tener muy en cuenta que el VC con el que vais a estar es alguien con el que vais a convivir 7 años, o 5, o 9, o 8. Entonces, no es una decisión de, bueno, ver si levanto aquí dinero y me quito esto de en medio. Es una decisión a largo plazo y es una decisión, no diría de pareja, pero por seguir usando ese símil, bastante parecida. Entonces, tienes que ser alguien con quien tú te encuentres cómodo discutiendo, hablando, proponiendo y trabajando. Está claro, bueno, muchas veces se ha dicho que es bastante más fácil divorciarse de tu pareja que separarte de un socio. Pues Jorge, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido y bueno, hay muchos aprendizajes aquí para sacar de esta conversación. Pues nada, muchísimas gracias. Iván, muchas gracias a vosotros. Un placer. Nos vemos la siguiente, cuando quieras. Gracias.